Atendernos. Doctor Preda, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, doctor, gracias por atendernos. Queremos a ver un poco si nos explicas el planteamiento que hiciste, porque estuvimos hablando con la fiscal Natalia Fuster y estuvimos hablando con el director de declaraciones juradas de la Contraloría, para entender un poco qué es lo que ocurrió en esta audiencia preliminar y por eso queremos escuchar concretamente en qué consistió tu planteamiento para pedir el sobreseimiento definitivo del senador Javier Zacarías Irún, doctor. Bueno, en el caso concreto del senador Zacarías Girón, la declaración estaba relacionada a unos departamentos y unas cocheras, y lo que básicamente en un informe de veracidad que emitió la Contraloría, se estableció de que esa información, así como la documentación que respalda esas declaraciones, consignaban lo que la Contraloría considera es relevante para que ellos hagan un análisis patrimonial de un funcionario, porque estaba la nominación de cuál era el valor total de la operación. Lo que la Fiscalía en su momento había dicho era que él no declaró unas cocheras, pero en realidad esas cocheras estaban dentro del mismo contrato de adquisición del departamento, y el valor consignado en la declaración era exactamente la suma de, del- de la operación completa, que era tanto el departamento como las cocheras. Eso en cuanto al senador Zacarías Girón. Claro. Entonces, ustedes sostienen que no hay omisión entonces, o sea, no hubo omisión, ¿qué es lo que se sanciona o qué es lo que sostiene la fiscalía que se tiene que sancionar en una declaración jurada falsa? Así mismo. ¿Por qué? Porque finalmente él declaró el valor patrimonial de la inversión, declaró la totalidad de la operación, y digamos, el único error que se puede advertir es, por ejemplo, la consignación del número de matrícula, pero no de que él tenía un departamento, en este caso 3 departamentos, y que cada apartamento venía con una cochera. Eso se puede verificar en los contratos que justamente él acompañó a la Contraloría, y que la Contraloría pudo verificar que exactamente el monto declarado era el monto total sumado, departamento más cochera. Entonces él no omitió el valor patrimonial de su bien. Pero el director de la Contraloría nos acaba de decir, nosotros en ese examen de veracidad igual dejamos constancia que hubo rectificaciones. Y eso, si es hecho punible o no, ya queda a cargo del Ministerio Público, dice. Si la Fiscalía en algunos casos va y en otros casos no va, ya no es problema nuestro en el tema, porque ahí la Fiscalía queda en manos de la Fiscalía si se determina o no que eso es un hecho punible. Pero en el dictamen de examen de veracidad se deja otra vez constancia, dice él, cómo llegamos a esa veracidad y que se hicieron las rectificaciones. Sí, 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 sí. No, de hecho que eso está la constancia ahí, porque esas rectificaciones se hicieron con anterioridad a cualquier investigación. O sea, la rectificación se hace el 1 de agosto del año 2018, y la denuncia contra el senador fue a mediados de septiembre Ujú. del año 2018. Entonces, esas rectificaciones, entonces, eso es lo que se evalúa, si realmente han habido o no. Y en el caso concreto del senador, esos departamentos estaban en un contrato privado, y por eso el senador en la primera declaración, solamente en julio del año 2018, solamente consignó el departamento que ya tenía titulado, y después le dijeron que también tenía que declarar no solamente los titulados, sino también lo que ya estaba pagando en cuotas, aunque todavía no se había hecho la transferencia. Ahí es donde consignan los otros 2 departamentos, pero como te dije, establece el valor total, pero no el tema de la disquisición de que había departamento y habían garajes. Claro, y o sea, lo que vos explicás también que no había todavía en ese momento investigación No, claro, la abierta investigación vino a finales de septiembre. de septiembre y que se hicieron las rectificaciones. Es muy importante que entendamos esto didácticamente también, porque, a ver, como el caso es muy importante y llama la atención de los ciudadanos,
Entonces es muy importante tener todo esto a mano porque el director de la Contraloría nos dice, bueno, queda todo en manos de la Fiscalía también. Si la Fiscalía, nosotros le pasamos lo mismo en el caso de Miguel Cuevas y tuvo una postura diferente, ahora viene otra fiscal y tiene otra postura diferente, es problema de la institución, es problema del Yo no Ministerio sé si en Público. el caso de Miguel Cuevas existe un examen de veracidad que certifica lo que dijo el diputado Cuevas, ¿no? Ujú. No estoy seguro que hayan casos que sea un caso similar. Ujú. En este caso es lo que vos pediste, es un examen de veracidad de lo que él declaró. Para que la gente entienda, o sea, él declaró que el departamento, uno compró por 100 millones, el otro por 100 millones, un ejemplo nomás, el tercero por 100 Sí. millones. Y él lo que nos dijo, no dijo era que el departamento, cada departamento traía una cochera. Claro, Pero al el valor hacer total del departamento y la cochera era 100. ¿No? 100 millones, o sea que 300 millones en total, no hubo ninguna Claro. diferencia en cuanto al monto. Claro, entonces lo que dice la Contraloría es, yo doy por cierta la declaración porque si, ¿para qué? O sea, primero, la declaración jurada, ¿a quién se le presenta a la Contraloría? ¿Para qué? Sí. Para establecer tu patrimonio. Y que vos discrimines si es en cochera o en departamento, pero vos le declarás el valor económico de lo que compraste, entonces la Contraloría dice, yo doy por cierto, porque finalmente yo puedo verificar que efectivamente pagó lo que me consignó en la declaración. Y esa es básicamente la conclusión, que es una cuestión específica del senador Zacarías, ¿verdad? Correctísimo. Y ustedes están en este momento, entonces, a ver, para entender mejor nomás, o sea, si el funcionario compra una casa y da el valor de 500 millones de guaraníes y se olvidó de consignar o no consignó un depósito enorme que había en el fondo, pero al igual, al final la Contraloría comprueba que el monto total de la casa más el depósito del fondo es 500 millones, entonces no Así hubo mismo. falsedad de nada. Así mismo, porque cuando le pida, porque si la Contraloría va a hacer un examen de correspondencia, le va a pedir al funcionario que le justifique eso que declaró. Y cuando le justifica, le va a presentar el documento, y en el documento se va a poder leer la casa y el depósito, y que cuesta 500 millones. Entonces, eso es lo que dice la Contraloría, que no hubo ninguna omisión que oculte o que sirva para ocultar la información a la Contraloría. Claro, para que no exista ese desfasaje que finalmente pudo haberse dado si efectivamente omitía, ¿verdad? Así mismo, si no le daba la información, por ejemplo, a un inmueble, que igual es muy poco probable que alguien, que creo que alguna vez ya habíamos comentado de esto, Carlos, Sí. al aire en otra entrevista, sería muy torpe luego de un funcionario que omita un activo cuando ingresa a la función pública, porque vos en realidad tendrías que declarar todo lo que tenés al ingresar. Tal vez al salir es donde algún funcionario corrupto que se haya enriquecido pretenda omitir algún bien porque no va a poder justificar cómo lo adquirió. Pero cuando está ingresando a la función pública es todo lo contrario, no tendrías que omitir. En todo caso, un funcionario que tiene la idea de cometer actos de corrupción durante su función, lo que puede hacer es al revés, consignar bienes que no tiene, para después justificar a la salida de la función pública tal vez el patrimonio acrecentado que tenga esa época, ¿verdad? O sea, realmente el omitir al ingresar no tiene luego sentido. Lo que sí ocurre seguramente es que hay gente que se equivoca porque se le no sé, no tenía en cuenta algún inmueble que había adquirido y omite, ¿verdad? Porque hay casos donde se omitieron propiedades, incluso nunca fueron imputados, ¿verdad? Te recordarás PETA, por ejemplo. Se omitió 5 propiedades, él no está imputado. No. Y eso es lo que dice la Contraloría, pues, o sea, en algunos casos sí y en otros casos no. O sea, eso es lo que tiene que también unificar sus criterios el Ministerio Público, ¿verdad? Claro. Esa es una cuestión, claro que la fiscal que estuvo hoy no es la misma, y en todo caso esta fiscal sí fue coherente porque hace poco acusó un caso por declaración falsa, porque ahí era al revés. La Contraloría le decía en un informe que el funcionario no había consignado en su declaración un activo. Exacto, una propiedad, o había consignado mal, Durán, creo que es el apellido. Dani Durán, que fue el ministro de Senavitat y fue diputado en su momento. Así es. Correctísimo. Doctor Preda, fue un gusto como siempre hablar contigo y estamos entonces expectantes aguardando la resolución del juez Mirko Balinotti, ¿o ya se tiene?
No, todavía no. Justo yo estoy ahora, miré la computadora, después voy a almorzar y después voy a mirar otra vez si ya salió la resolución. Gracias, doctor, por este contacto. Que tengas una excelente tarde, doctor. Muy amable. Gracias, igualmente. Hasta luego. El Observador mira con detenimiento el mundo judicial. Bueno, así estamos teniendo ya una visión, un panorama.